Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Juanlu, por tu presentación, por contar conmigo y por animarme desde ese grupo de la PEZPAL, ¿no? Para hacer este webinar. Y como no, a todos los que estáis ahí detrás y habéis decidido dedicar este ratito de la tarde a escucharme, bueno, que espero que os llevéis algo de lo que yo... Es verdad que en paliativos llevo poquito tiempo, ¿no? En la unidad, como tú decías, desde el año pasado, y por eso mi enfoque viene un poco de lo acumulado en la experiencia previa, ¿no? Y que creo que puede ser muy importante y muy interesante trasladar a todos los equipos, ¿vale? Venga, pues si queréis, comenzamos con la presentación, ¿vale? Aquí veis los objetivos de los que quiero hablar, ¿no? Conocer los beneficios de la estimulación basal para favorecer la comunicación en pacientes pluridiscapacitados, comprender la importancia de los factores ambientales que influyen en esa comunicación, siempre basados en ACIF, que luego lo comentaré lo que es, ¿vale? Para aquellos que no la conozcan. Y presentar la intervención en entornos no clínicos, porque yo hasta ahora no estaba en un entorno clínico, ¿no? Pero sí que tiene, creo, un potencial de aplicación en el entorno hospitalario, así como domiciliario, ¿no? Al final tenemos la ventaja de que nosotros podemos acudir también a los domicilios, es otro entorno, y es muy interesante. Bueno, por contextualizar y hablar un poquito de lo que es la pluridiscapacidad, que es verdad que en el título lo he modificado, algunos os habréis dado cuenta, otros no, pero es verdad que pluridiscapacidad al final sí que hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? No obstante, en los diferentes autores y en la práctica, pues lo hablamos así, ¿no? Como pluridiscapacidad. ¿Y por qué? Pues porque coexisten varias discapacidades que afectan a varias funciones, ¿no? Corporales. Pues hay limitaciones a nivel de comunicación, en el área emocional, por ejemplo, en el área sensorial, y cómo no, y muy marcada en estos pacientes, el área motora, ¿vale? La comunicación. Bueno, ¿por qué me he centrado de todo esto en la comunicación? Pues porque yo creo que es un desafío clave para estos pacientes debido a sus limitaciones físicas y sensoriales, ¿no? Al final, todos comunicamos, pero es verdad que con estas personas o te acercas a ellas o muchas veces es muy difícil, ¿no? Que establezcan una comunicación contigo. Y luego la relevancia que tiene esto en el personal sanitario. Yo esto lo he aplicado y lo conozco en entornos de educación especial, sobre todo en entornos residenciales, pero no en un entorno clínico, ¿no? Y es verdad que lo que mi experiencia, ya no de ahora, sino de lo que nos informaban previamente, ¿no? Es que en el área clínica, en los hospitales, esto no es tenido en cuenta y entonces sí que afecta, yo creo, negativamente al bienestar de los pacientes. ¿Vale? Bueno, esto es un poquito la contextualización de la pluridiscapacidad. Sin embargo, antes de comenzar con el enfoque de estimulación basal, sí que me gustaría hacer algunas observaciones previas, sobre todo cuando nos llega por primera vez un paciente a la unidad, pues con estas características, ¿no? Cuatro factores que para mí hacen que el enfoque se pueda decir de una manera o de otra, ¿no? Eh, Primero, la edad del paciente. No es lo mismo recibir a un bebé de semanas o de los primeros meses de vida que un paciente ya con 10 años que es derivado desde neuropediatría porque se ha complicado, su condición pues es mucho más frágil, ¿no? Y nos lo derivan. Pues claro, ahí es verdad que la edad marca mucho, ¿no? Al final, la edad y sobre todo la actitud de los padres, que es el segundo punto, ¿no? Porque bueno, eh, al igual que en el niño que viene con 10 años, tiene una experiencia previa, también yo creo que los padres vienen con mucha información, muchos profesionales por los que ha pasado, ¿no? Vienen pues una mochila muy cargada de experiencias, ¿no? Que según lo que tú les digas, pues pueden decirte, ¡buf! ¿No? ¿Esto qué es? En cambio, sin embargo, pacientes, o sea, los papás de pacientes de bebés que llevan poquito tiempo, ¿no? Adaptándose al niño con la discapacidad, pues la información que reciben es la primera, ¿no? Entonces va a marcar mucho el camino de esa atención temprana. Bueno, a mí como profesional, con el rol de psicóloga, es verdad que todos vienen con un temor actual, ¿vale? Y se corresponde con esa etapa evolutiva.
Es verdad que en un bebé, pues lo que más preocupa puede ser, ¿no? Pues qué va a ser, cómo va a ser de mayor, porque ahora yo lo veo un bebé y es un bebé sanote, parece sano, ¿no? Pues no se le ve esa discapacidad física que me van a decir, ¿no? Y sin embargo, pues el paciente más adulto sí que se ve, ¿no? Y los temores son otros, ¿no? Pueden ser las complicaciones, un posible tratamiento, ¿no? Ese punto de inflexión del que muchos hablan. Entonces, casi todos tienen un temor, ¿vale? Yo creo que es muy importante también. Y, por supuesto, la importancia y significado que otorgan a esas conductas, ¿vale? Sobre todo en los niños más mayores hablo, ¿vale? Porque en bebés las conductas son mucho más normales, ¿no? Pero en niños más mayores, el significado que le han dado los padres, el entorno, el centro en el que están, ¿no? Pues va a condicionar mucho lo que podamos hacer, ¿no? Bajo este enfoque. Entonces, bueno, yo creo que estos 4 puntos sí que me parecía muy importante tenerlos en cuenta antes de empezar a hablar de lo que es la estimulación basal, ¿vale? Venga, seguimos. Bueno, la estimulación basal es un enfoque terapéutico diseñado para mejorar la percepción y la comunicación de personas con discapacidades severas a través de estímulos sensoriales básicos. El creador fue el doctor Andreas Frolich en los años 70 y estaba basado en 3 áreas perceptivas básicas, ¿no? Que es la somática, vestibular y la vibratoria. Y bueno, aquí en España llegó en 1982, lo recuerdo porque es el año que nací yo y desde entonces se empezó a implantar en los centros, sobre todo de educación especial y en niños, ¿vale? Poco a poco se ha ido generalizando en entornos residenciales y en el ámbito más geriátrico, ¿no? Y es verdad que en poquitos hospitales se trabaja bajo este enfoque de basal, ¿vale? Bueno, pongo el foco en la comunicación. Yo soy la loca de la comunicación. Pero bueno, la comunicación requiere un enfoque centrado en la persona, ¿no? Yo es verdad que todo mi trabajo anterior, cuando planteábamos los objetivos a trabajar con las personas que atendíamos, era un enfoque centrado en la persona, porque consideramos que respetas de esa manera las capacidades y singularidades que ofrece y que le ofreces una oportunidad, ¿no? Es la manera en la que tú puedes de esa manera ofrecer algo a esa persona para que haga, ¿no? Pero claro, en basal eh, interviene un aspecto muy importante, que es el contacto físico y la proximidad corporal, eh, porque son los medios, ¿vale? Que te permiten el encuentro con estas personas. Ya os he dicho, no es lo mismo, ¿no? O sea, un niño con tetraparesia espástica, ¿no? Tienes que acercarte y no solo con la palabra, puede tener un problema de audición, ¿no? Sino con el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues es una manera, es importante es que esto quede claro porque va a ser a través de nuestro contacto, ¿no? Y de esta proximidad corporal, cómo vamos a encontrarnos con ellos, ¿no? El tocar. Es verdad que a veces se dice que voy a hacer basal, voy a hacer basal, ¿no? Que me voy a hacer la actividad de basal. Bueno, eso se oía mucho y es verdad que hay que aclarar que no es una técnica y tampoco es una terapia. O sea, no se puede pensar que es una terapia innovadora, la terapia es de estimulación basal, eso no es así, ¿no? Basal es otra cosa, no requiere un tiempo adicional para aplicarlo, ¿no? Sino que se ofrece como una nueva forma de acercarnos a esa persona, de acompañarla, ¿no? Es un 24/7, o sea, cada vez que yo me acerco a ti, lo hago de esta manera, ¿vale? Es todo el tiempo. Y es verdad que se aplica en función de las necesidades de la persona, ¿vale? Es cuando tú llegas, por ejemplo, te avisan que, oye, Raquel, ven que hay una conducta, ¿qué tal? Pues bueno, yo llego allí, llevo mi mochila un poco ahí cargada de todas las técnicas y herramientas que he ido aprendiendo, ¿no? Pero las adapto a esa persona en ese momento para una necesidad concreta. No vale todo para todos. Basal no es, venga, hago estimulación visual con todos. Pues no, igual no, ¿no? O sea, yo para cada uno necesitaré unas herramientas y este enfoque te da un montón, una variedad enorme, ¿vale? De herramientas. Hasta aquí espero que se esté comprendiendo. Hay 3 principios, ¿vale? De la estimulación basal, que son la globalidad, la individualidad y la comunicación. La globalidad, este
De hecho, le doy mucha importancia y de hecho cierro la presentación y adelanto un poco con este, ¿vale? Porque eh, resume un poco todo, toda la idea, ¿no? Pero no deja ser que considera a la persona no de manera integral, o sea, de manera integral y no separando esas discapacidades, ¿no? No voy a coger a un niño para hacerle terapia exclusivamente, lo que hablábamos, ¿no? Auditiva o visual o táctil, ¿no? No, hay que coger esa persona y trabajar de manera global con ella. La individualidad, adaptarse un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Adaptarse a las necesidades específicas que tiene esa persona. Y como no, la comunicación. Hay que establecer una comunicación. Cada una tendremos una comunicación con esa persona a través de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, ¿vale? Estableceremos cada uno un sistema de comunicación diferente, pero que a la persona le servirá. Bueno, comprender y encontrarse, y encontrarse. Es verdad que vais a escucharme decir muchas veces encontrarse, encuentro, ¿vale? Y contacto. Entonces, bueno, comprender y encontrarse mediante el contacto. Aquí hablo de Úrsula, me inspiro en ella, Úrsula Baker, psicóloga y formadora de estimulación basal, en una conferencia de unas jornadas de actualización de estimulación basal que se hicieron en Barcelona en 2017. eh, pues bueno, conocí, ¿no? O supe la aportación al enfoque con el que me sentí muy identificada, ¿vale? Porque ella decía, entendía perfectamente y fue seguidora de las ideas de Frolis, ¿no? Lo que pasa que la amplió. Frolis decía que la estimulación basal quedaba solo para personas gravemente discapacitadas y Úrsula pensaba que había otras personas con menor afectación, pero con algunas conductas especiales que creía que se podían tener en cuenta. Como psicóloga de un centro de atención a menores de educativo, pues yo me quedé con eso, ¿no? Porque al final era el gran reto, ¿no? De cómo actuar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la tengo ahí de referente. Bueno, el deseo principal en estimulación basal es cómo llegar a las personas con limitaciones y discapacidades con y a través del cuerpo. O sea, ¿qué significado tiene esta visión para el desarrollo y el contacto y la relación con las personas que a menudo aparecen estas conductas especiales, ¿no? Ya las podemos llamar estereotipias, conductas desafiantes, disruptivas, autoagresivas, bueno, ese tipo, ¿vale? De conductas. Bueno, vale. Aquí me paro, ¿vale? Antes de seguir, y me apetece que veamos un poco la visión del profesional y con lo que yo me he encontrado, pues, infinidad de veces, ¿no? Muchas veces escuchamos el yo siempre, hablo de actividades de la vida diaria porque son muy fáciles de comprender, ¿vale? Pero es aplicable a cualquier tipo de actividad. El yo siempre del profesional. Yo siempre ducho así, visto así, eh, no sé, lavo así los dientes, etcétera. En este momento, yo creo que deberíamos de preguntarnos, a ver, ¿esto con quién tiene que ver, ¿no? ¿Es contigo? ¿Es por la persona? ¿Es por mí? Yo creo que la respuesta es clara, esto va conmigo, o sea, yo lo hago así por mí, ¿no? Porque siempre lo hago así, pero por mí. O me organiza yo así, porque yo así voy la mañana y llevo la mañana de una manera organizada y yo voy mucho mejor así mi tiempo y además es que voy más rápido, ¿no? Vale, bueno. Yo creo que lo importante es elegir el cómo hago lo que hago en función de la persona y para ello hay herramientas, como os he dicho, perceptivas, esa mochila que llevas cargada, ¿no? Ya sea somática, vibratoria, vestibular, a nivel comunicativo hay muchas herramientas alternativas, ¿no? A la comunicación verbal. A nivel de emociones, lo mismo. Es por tanto que aparece de nuevo el concepto de globalidad, ¿no? No me acerco y tengo que ver qué es esa persona que necesita en ese momento esa persona y adaptarme a ella. Eh, para mí la visión del profesional, ¿vale? Es fundamental para comprender el lenguaje corporal del que vamos a estar hablando a lo largo de toda la presentación, porque tiene que responder siempre a las respuestas, crearse el código. Son mensajes que voy a repetir en varias diapositivas, ¿vale? Varias veces. Porque es la manera en que se crea el código para que la persona te transmita
sus necesidades, deseos e incluso decisiones. Yo he visto tomar decisiones de el sabor del yogur de un niño, ¿no? Con tetraparesia muy poquita, con un simple leve movimiento de cabeza y elegir siempre el de fresa, porque era el de fresa el que le gustaba, ¿no? A través de micromovimientos. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Dar esa oportunidad de conocer y de crear ese lenguaje. Aquí abajo aparecen dos, no sé si las veis bien, ¿no? Dos frases. Sin empatía no hay cuidado y si no hay encuentro, no hay cuidado. Vale. No sé qué os parecen. Para mí estas dos frases son afirmaciones verdaderas, ¿no? Más si cabe cuando, pues bueno, en la denominación de nuestra labor diaria, ¿no? Está implícita la palabra cuidados. Yo creo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Cuando recojo la puerta del hospital y veo el cartelito cuidados paliativos pediátricos, para mí el cuidado no lo entiendo si no hay empatía y si no hay encuentro, ¿vale? O sea, no podemos ser robots, no podemos ser fábricas de producción, o sea, necesito esa empatía y necesito ese encuentro. Y es verdad que muchas veces si yo no tengo el tiempo para hacer un encuentro bien hecho, pues no lo hago, ¿no? O me quedo en un segundo plano. Yo lo hago de manera muy habitual, ¿no? Porque creo que es verdad que ya bastante suficiente el entorno hospitalario, que luego hablaremos, es diferente, ¿no? Y a lo que pueden estar acostumbrados, como para además haber alguien más, ¿no? Entonces, bueno, vale. Ahora sí, ¿cómo utilizar los principios de la estimulación basal para comprender y abordar las conductas desafiantes que os he nombrado, estas que trabajaba y vio ese potencial Úrsula, ¿no? En conductas pues, desafiantes, ¿no? Autolesivas en pacientes con pluridiscapacidad? Porque muchas veces actos puramente comunicativos para nosotros son alteraciones conductuales, ¿no? Lo hemos oído, los psicólogos sobre todo hablamos en esos términos, ¿no? Y es además algo que modificar, ¿no? Que, bueno, extinguir. Eh, por las características físicas de ellos, sobre todo cuando hay una gran afectación motora, es habitual observar cómo estos pacientes en esa búsqueda de contacto, pues hacen a través de su cuerpo gran variedad de formas, ¿no? Que puedes decir, ¿pero qué le pasa? ¿Pero por qué se tensa? Pero fíjate, ¿no? ¿Y cómo retuerce? Bueno, esas actividades al final lo que les permite es tomar conciencia de su cuerpo, obtener información táctil de otro tipo, pero sobre todo romper su aislamiento, ¿vale? A veces es, estoy aquí, necesito algo, por favor, entenderme. Y el problema está en que muchas veces no les entendemos, ¿no? Pero sí que es verdad que a estas actividades, estos movimientos, los llamamos autoestimulaciones. Muchas veces pueden ser suaves, que no te llaman la atención, ¿no? O que al menos no te planteas intervenir ni hacer nada porque pueden ser un simple balanceo, una caricia repetida en la mejilla, un manoseo de manos que no lleva a ningún lado. Pero ¿qué pasa cuando se presentan de manera fuerte, dolorosas, cuando aparecen pues, conductas de morderse, pellizcarse, golpearse la cabeza? O sea, con además una fuerza brutal, ¿no? Ahí dices, ostras, ¿qué le pasa, no? Es la misma, o sea, es la misma comunicación, solo de otro nivel, que unas hacen daño y otras no, que unas no intervenimos y que en otras sí, pero que además cuando intervenimos lo hacemos mal, ¿vale? Sí, así por lo general, ¿vale? A mí el enfoque de Basal es lo que me enseñó y lo que tengo presente día a día. Porque además es que es verdad, muchas veces todas estas conductas, muchas veces son, o sea, tú pasas, ¿no? Lo ves y está ahí la conducta, ¿no? Del balanceo, vuelves a pasar y parece que no cesa, que es inacabable. Y está todo el día y todo el día. Y tú dices, pero ¿cómo va a estar todo el día manoseándose o acariciándose la cara? Bueno, no entiendes, pero es que de repente hay otras que sí que también pones otro foco, ¿no? Que son explosivas, ¿no? Imprevisibles. Dices, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Que de repente está gritando, espástico, ¿no? Algo pasa. Bueno, pues estas diferencias que vemos desde fuera, para ellos obedecen a la misma necesidad, ¿vale? Eso quiero que se vaya entendiendo.
Bueno, cualquier psicólogo, sobre todo porque somos los encargados de cuando estamos en un centro o, bueno, se presentan conductas raras, especiales, pues nos llaman, ¿no? Por favor, modifica, extingue, que desaparezca, que deje ya de golpearse así, que es que no se puede. Uf, ¿pero por qué? ¿Por qué se comporta así? Yo me acuerdo que cuando entré en las PACEIS, y lo digo muchas veces, fui persona a persona, ¿no? Conociéndola, y en cada una había algo que modificar o extinguir. Digo, madre mía, yo que no había estado nunca con una persona con discapacidad. O sea, que la modificación la entendía en un niño sano. O sea, imagínate, ¿no? Qué vértigo me dio. Y claro, yo hice también hice todo. O sea, hice programas de modificación de conducta que intervenían allí todo el mundo, que hacía partícipes a todo el mundo, que no tenía un efecto éxito, por no decir ninguno. Entonces, bueno, dices, ¿por qué se comporta así una persona? ¿Cómo puedo esto? No, no lo estamos ayudando, ¿no? No porque le haga un plan de modificación de conducta con reforzadores positivos o negativos, esto cambia. Pues bueno, esa pregunta yo me hizo ahí ese clic, ¿no? Que compartí con Úrsula, que os comentaba, porque ella dijo, bueno, hay que ir por otro lado, ¿no? Y es verdad, las autoestimulaciones en personas con discapacidad a menudo nos resultan muy extrañas, ¿vale? Sí, pero es que todos tenemos, todos tenemos autoestimulaciones, estereotipias, pero las vemos normales. O sea, y además cumplen la misma función. O sea, nosotros podemos estar en una reunión tensa o en una comunicación con una familia donde hay que comunicar y es difícil la información, es una situación delicada y en la que estamos todos con el corazón en un puño, ¿no? Y pues ves una cómo se gira continuamente el anillo, otra cómo se chasca los dedos, otra cómo balancea la pierna, otra cómo se hace tiradozones en el pelo. Es decir, todo eso nos está regulando, ¿no? Nos está regulando a nosotros mismos esa tensión. Sin embargo, yo no me freno a la que se gira el anillo, ni a la que se gira, no intervenimos sobre eso, ¿no? Nos sirve para autorregularnos, ¿no? Entonces, lo que vemos extraño en la función, ¿no? Sobre todo que vemos extraña en ellos, no la vemos en nosotros, ¿no? O sea, nosotros continuamente tenemos autoestimulaciones para poder calmar, ¿no? Y ofrecernos información que en ese momento necesitamos. ¿Vale? Es por este motivo y siguiendo a Freud que las autoestimulaciones son para las personas con discapacidad una solución de urgencia, ¿vale? ¿Para qué? Pues para organizar mínimamente sus percepciones, porque ellas están apoyadas en las necesidades básicas humanas, que son el cambio, la proximidad y el contacto. Para Froelich, la falta de abastecimiento, ¿no? de estas necesidades básicas humanas, cuando es prolongado, eh, claro, conlleva tres aspectos, ¿no? Que es aislamiento, amenaza y desorientación. Cuando estamos a nivel sensorial privados una semana de luz solar, pues probablemente nos pase algo. Bueno, pues un poco pongo ejemplos así más que nos podemos aplicar, pero en ellos es lo que sucede, ¿no? Que la falta de abastecimiento prolongado en el tiempo de ofertas sensoriales, al final, eh, repercute gravemente en su bienestar, ¿no? Por ello, la autoestimulación es una información que el niño nos ofrece, siempre necesita algo. Cuando está focalizada esa alteración sobre un área sensorial elegida por el niño, sobre esta es la que tenemos que actuar, ¿no? Pues el niño que se golpea el oído, la niña que se muerde el dedo, el brazo, ¿no? Es un área, eligen siempre un área. Dicen, ¿por qué no se dará en el otro? ¿O por qué siempre es en este oído? Bueno, es sobre lo que tendríamos que actuar, ¿vale? Pero claro, lo tenemos que hacer con sentido, ¿no? O sea, con sentido de manera global eh, y sobre todo, cuando nos lo permita. No podemos, ala, ya he visto lo que necesitas, a por ello. No, hay que respetar que él nos dé ese espacio, ¿vale? En esencia, esta conducta es la expresión de una necesidad urgente de estar en contacto con uno mismo, pero también con el entorno. O sea, yo me puedo intentar, ¿no? Pues
favorecer de una estimulación, pero me sigue faltando algo, ¿no? Mira, cuando se es consciente de esta relación entre esa percepción corporal y la regulación emocional, él se puede sentir más seguro, ¿vale? Esa persona. Entonces, cuando nuestro objetivo va un poco por ahí, ¿vale? En la regulación emocional a través del contacto, sin más. Para ello resulta importantísimo crear una atmósfera de seguridad con una actitud tranquila, relajada y transmitida, ya os digo, no solo con la palabra, con la voz, sino con todo el cuerpo, ¿no? Para que pueda influir desde el inicio en esa regulación. Voy a ir a un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a imaginar que hay varias personas juntas en una sala, algunas se entretienen con objetos, cada una a su manera, pero bueno, hay una chica que sí que está sentada en una silla de ruedas con aire un poquito ausente. Bueno, el entorno hay que decir que es tranquilo, relajado, pero de repente la chica comienza a ahogarse con la uña del dedo índice el pulgar. Te acercas y ves que las cicatrices muestran que lo que hace a menudo, bueno, que lo hace a menudo porque hay varias cicatrices de diferentes tipos, que lo hace con frecuencia, pues porque se hace lesiones y se provoca heridas, ¿no? O sea, es una conducta repetida en el tiempo y por la que no se ha hecho nada tampoco, ¿no? Está ahí. Eh, En este ejemplo que os cuento de la uña, de dibujarse la uña del dedo gordo, ¿no? Encontramos la clave subyacente de esa, o sea, de la necesidad subyacente de la mano. Realmente el origen más profundo no lo vamos a saber, ¿no? Pero sí que nos dice que hurgándose, o sea, haciéndose daño en el dedo gordo, consigue algo. Eso es lo que tenemos que tener claro. El por qué, pues igual nunca llegamos a saberlo, ¿no? Es lo que necesita, pero que ahí sí que tenemos. Pero es verdad que, bueno, pues lo lógico, ¿no? Según lo que os estoy contando es, vale, pues si sabemos que hay que intervenir, pues vamos a poner, ¿no? Lo que decía de, venga, sabemos por experiencia que precisamente hacerlo directamente, o sea, directamente cogerle el dedo gordo, es rechazado, pero es que es lógico. Son áreas en las que la persona ha creado un pequeño mundo de satisfacción a sus propias necesidades cuando nadie se las podía ofrecer, cuando nadie ha sabido comprender. Por lo tanto, están muy protegidas, ¿no? De cualquier influencia externa, ¿vale? Esto también quiero que quede claro, ¿no? Porque es un poco complejo todo para llegar a actuar con esta conducta, ¿no? Pero es verdad que tú irías a cogerle el dedo y probablemente pues hubiese un golpe de cabeza o se apartara o se alterara o gritara, ¿no? ¿Pero por qué? Porque has invadido una zona que hasta en el momento para ella es sagrada, ¿no? Bueno, seguimos con esto. Este rechazo, ¿vale? eh, nos ha enseñado que debemos de empezar a dar respuesta a esa conducta primero en otra parte del cuerpo, ¿vale? Para que nos vaya tolerando, ¿no? Progresivo, digamos. Si tenemos toda la mano, ¿vale? La chica que se hurga con la uña del dedo gordo, por ejemplo, podemos empezar primero con una fuerte presión en el hombro, ¿no? Pongo otro ejemplo aquí. Si alguien se golpea mucho la cabeza, pues respondo, por ejemplo, de repente dándole toques firmes en la espalda, ¿vale? ¿Y por qué hago esto? En estos casos también la experiencia nos muestra que las conductas son interrumpidas rápidamente, porque la atención se dirige a la nueva información, ¿vale? Y dice, ostras, ¿qué está pasando? Que me dan aquí súper fuerte en el hombro, ¿no? Ahí ha aparecido, ¿no? Un intercambio, ya hay un intercambio, ¿no? Ya nos nota, ¿no? Entonces ya si lo acepta, ya nos podemos ir acercando un poquito más, ¿no? Con intensidad, ¿no? Nos podemos acercar con prudencia. Yo siempre digo con prudencia, ¿vale? A la parte más necesitada. Pues seguimos, ¿no? Con el ejemplo de esta chica. Pasamos la presión del hombro, bajamos por el brazo, haciendo presiones continuas, generamos esa confianza, ella lo va notando, ya digo, presiones fuertes, intensidad fuerte porque ella se llega a hacer daño. Entonces tenemos que casi equivaler un poco a ese daño, pero no,
no tanto, sin herida, ¿vale? Pero esa intensidad la tiene que notar. Eh, de esta manera, finalmente, sí que nos dejan acceder a la zona esa que protege de todo lo externo, ¿no? De su zona sensible, ¿vale? Que en este caso sería mano y en concreto el dedo gordo. Eh, bueno, a menudo está presente la idea de que hay que ofrecer un impulso de intensidad similar, eso está claro, ¿vale? Y en este caso sería eso, la presión, ¿no? Presión sobre el dedo gordo. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta que ceda. Pero hay veces que, pues bueno, también sucede lo contrario, ¿no? Quizás ella, en esa protección de todo lo externo, solo nos deje llegar de manera intensa hasta la mano, pero el dedo solo nos deje tocarlo, ¿no? Suavemente. O sea, se quede ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, siempre digo que hay que tantear primero, ¿vale? El objetivo sería con la misma intensidad, sí, pero que hay veces que están tan protegidas que esa indefensión nos hace quedarnos en un nivel un poquito más, menos intenso del que llevábamos idea, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo actuar ante conductas autolesivas, ¿no? Para mí hay una máxima, no verbalizar ninguna prohibición, porque yo misma me pasé el hecho de no se dan, no se dan los golpes, no se quitan los zapatos, ¿no? En la prohibición, lo que con ello conseguimos es resistencia, ¿vale? En cambio, lo que hay que hacer es entrar en el movimiento, ejerciendo con esa presión que os he dicho. Vale, él o ella nos dice que necesita algo en el área concreta, o sea, nos da todas las pistas, ¿vale? Lo que no podemos es de repente no hacer nada o evitar y ponerle una limitación mecánica, ¿no? Para que no se haga daño. Pues no. Si alguien se pellizca hasta hacerse daño, podemos apretar muy fuerte la mano y vamos a sentir que poquito a poco esa reacción cede, ¿vale? Y además vamos a ver en su expresión sorpresa, va a haber una pausa y finalmente esa interrupción de la autoestimulación va a ceder. ¿Cómo es posible? Pues bueno, porque quizá es la primera vez que alguien reacciona aparentemente con comprensión. Alguien por fin ha entendido lo que le pasa. Entonces, cede y le da espacio a esa persona para que le ayude. ¿Vale? Por fin es comprendida, sabe lo que necesito, me lo ofrecen, doy confianza, me dan confianza y lo que quiero, ¿no? Porque hasta entonces solo se habían preocupado de que no me hiciera daño, de vendarme la mano, de tal, y no obedecían ni me satisfacían mi necesidad básica, ¿no? Bueno, espero que se esté entendiendo, ¿vale? Una conducta desafiante como búsqueda de contacto, podemos pensar, pues esto ya es de locos. O sea, que además, para buscar el contacto, pues que se haya una conducta desafiante. Bueno, pues es verdad que personas con una discapacidad entran en contacto de manera masiva, o sea, es que no pueden controlar una pequeña parte, no, es que todo su cuerpo entra, ¿vale? A la búsqueda de contacto. Y bueno, pues no resulta, aquí ya hablando desde la visión del profesional, no resulta sencillo responder con nuestra parte con ese cuerpo que os digo, ¿no? Un cuerpo y alma, ¿no? En contacto intenso, cuando lo que tenemos delante es un ataque corporal. Y tampoco podemos jugar, ¿no? Y ese querer huir, salir corriendo, decir, no, es que yo ya me he llevado 4 arañazos, o sea, y 2 cabezazos. O sea, yo eso, hablando como con los profesionales, sí que lo entiendo, ¿no? Sí que entiendo que es muy difícil hacer frente a algunas conductas graves de autolesiones y hacerlo pues con tu cuerpo y no salir huyendo. Entonces, bueno, yo creo que las premisas que os estoy dando de el por qué, entender el por qué está así, ¿no? Pueden servir, ¿vale? Para que tu actitud sea otra, ¿vale? De esa conducta, ¿no? Me acuerdo en una ducha, por ejemplo, que bueno, me llamaron porque cada vez que se ducha es que me pega, es que tal, es que es una guerra y es una lucha y es que solo intenta pegarme, cogerme del hombro. Bueno, pues yo fui y de repente vi que le sujetaba la mano, ¿no? El personal que estaba a su cargo
Y digo, ¿pero por qué la agarras? Y decía, ¿por qué me va a pegar? Y digo, "Pero si no me ha pegado". Entonces, claro, es un poco venga, vamos a ver, el tú o el yo, esto quién necesita qué. Entonces, digo, bueno, espera, vamos a esperar, ofrécele tu mano y que él se agarre a ti, ¿no? Vale, vale. Se agarró y se acabó la lucha. Al día siguiente volvimos. Lo mismo. Ay, que se me ha olvidado, es verdad, Raquel, se me ha olvidado que no tengo que agarrarle, le tengo que él se tiene que agarrar a mí. Vale, le prestas tu brazo, él se agarra, se siente seguro y no hay lucha, ¿no? Pero no es lo mismo, claro, no es lo mismo que tú vayas y le agarres y él está inseguro y tú además le muestras una inseguridad, ¿no? O sea, un agarre ahí de decir, esto es de locos, no lo estás entendiendo, no comprendes que necesita ayuda y te necesita a ti y es muy difícil, ¿no? Entonces, ese cambio, ¿no? De muchas veces ese cuerpo, nuestro cuerpo, pues cambia todo. Eh, Esto que os cuento, ¿no? Me parece que es el motivo principal, porque ya no por parte de los padres, de cuidadores, sino de todos los profesionales que en algún momento nos enfrentamos a situaciones de este tipo, ¿no? Eh, es normal el sentirte perdido, desorientado, y lo que decía al principio, niños que igual tienen 12 años y han probado todo, han probado todo y sigue, y es que cada vez va peor, ¿no? Entonces, bueno, pues se encuentran con niños, niñas que reaccionan de manera emocional y corporal, que están atrapados a esos niveles. Y los padres intentan por todos los medios, padres, hablo en general de a todos, por no citar a todos, pero no encuentran una solución, ¿no? Y se reduce un poco a la fase final. No hay una comprensión, por lo tanto no hay una solución. El foco está en comprender la necesidad de esa persona que está presentando esa conducta. Por lo tanto, y así un poquito resumiendo, el factor decisivo para que un encuentro exitoso sea exitoso en el cambio es el cambio de actitud del terapeuta, ¿no? Del terapeuta, cualquier persona. Y se basa en intentar comprender, estar abierto, adaptarse a su nivel comunicativo del paciente y sobre todo tener mucha curiosidad por las respuestas. Te tienes que volver muy observador, mucho, a un nivel, vamos, brutal. Entonces, bueno, esa visión te va a ir cambiando. En la medida en que vas integrando todos estos conceptos, al final es lo que os digo, no se trata de un momento, en un momento dado, es en todo momento, ¿no? Lo llevas integrado. El encuentro, ¿no? Vuelvo a, a reincidir. El encuentro entre el tú y yo, el aquí y ahora. ¿Qué necesitas aquí y ahora? Porque ahora puedes necesitar una cosa y dentro de una hora o dentro de 3 minutos me puedes necesitar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, para mí el encuentro es el espacio donde tú te acercas a la otra persona para trabajar, lo que sea, para explorar, para poner una vía, para lo que sea. Para explorar no sé, cualquier técnica de terapia, pediatras, ¿no? Lo que veo ahí en la consulta, pues ese espacio, ese encuentro es el espacio donde te acercas a trabajar. Y realmente atender a una persona sin encuentro es muy difícil. Es como, te tengo que ver, pero te escondes. O sea, ¿sabes? Es un poco ese símil. Entonces es importante ese encuentro. La relación del tú y yo, cuando das espacio a esa persona para que aparezca, ¿no? O sea, al final yo te dejo entrar en mi espacio, ¿no? Y se establece esa relación de tú y yo. Y es verdad que luego tiene que haber un intercambio, ¿no? Se da un diálogo, un intercambio de lo que sea, pero un diálogo entre esas dos personas, al nivel que sea, ¿vale? Pero siempre, siempre poniendo las necesidades de la otra persona, del paciente, en el centro de la oferta o la intervención, ¿no? Nosotros estamos aquí para ofrecerles. Somos una oportunidad, ¿no? Y obedecemos a una necesidad que ellos tienen en ese momento, ¿vale? Bueno, yo soy muy mala actriz, ¿vale? Aquí he hecho como un guión de lo que podría ser un día cualquiera al despertar. Ya he puesto paciente por no estar una denominación, pero bueno, imaginaros que son las 7 de la mañana y una paciente que no puede hablar, que tiene un nivel de depresión bastante conservado, ¿vale? Está bastante afectada a nivel motor y tiene una edad de unos 12 años, pues piensa en su camita. Ya hay ruido en el pasillo. Tiene que ser las 7 de la mañana a ver quién me toca hoy en el aseo. Aparece la persona
que acude a levantarla. Buenos días, pequeñina. ¿Cómo hemos dormido hoy? Seguro que muy bien, dormilona. Ve despertándote que enseguida vengo. Y la paciente piensa, no, ella no. Es muy maja, pero me trata como si fuera un bebé. Por lo menos saluda, porque otros solo entran, hacen su faena, bien hecha, eso sí, pero necesito algo de humanidad. Hala, ahora a esperar un rato a ver cuándo me vienen a levantar. Es un cuarto de hora. La chica dice, madre mía, qué largo se me hace esto. Parece que ya vienen. Hoy no sé si me toca ducha o no, no sé. Lógicamente aparecen dos personas, eso era significado de que sí que tocaba ducha, pero entran hablando, dialogando entre ellas. Y claro, eso le dije yo, hablara con su responsable. Me responde, ya, pero es lo que hay. Bueno, pequeñina, que vamos a la ducha. Ya sé qué es lo que hay, pero ellos algo podrán hacer, ¿no? Venga, coge tú de arriba, yo de abajo, y, o sea, yo de abajo, tú de arriba, y a la de una dosis, la paciente piensa, ole, ya estoy otra vez volando. Ni me ha dado tiempo a coger aire. Os habéis dejado la puerta abierta, me van a ver todo el mundo. Cuidado con el pijama que me lo regaló mi hermana. Qué poco cuidado tenéis. Comenta, el maldito pijama le queda pequeño. Oh, cuida que se lo regaló su hermana. Bueno, pequeñina, ahora la duchita. Cuidado que al principio estará fría, pero no te quejes que no pasa nada. Y la paciente piensa, fría, no, está helada. Tengo mucho frío. No sé, ¿verdad? O sea, que ha habido encuentro, se ha habido intercambio y todo lo que os he ido contando hasta ahora, ¿vale? Me parece que es la realidad de muchos hogares, de muchos consultas, de muchos, bueno, y por ahí todo el mundo. ¿Eh? Pero esta es una realidad que pasa muy habitualmente. ¿Vale? Está bueno, siguiendo con el encuentro, espacio único y repetible, ¿no? La estimulación basal pretende ofrecer diferentes propuestas sencillas para tratar de establecer una interacción con el individuo sin pedirle condiciones previas. No hay unos mínimos de respuesta o actividad, es lo que él puede, ¿no? Pero que siempre le den la oportunidad de acceder a su entorno o a sus semejantes experimentando una mayor calidad de vida. Al final el encuentro tiene que servir para algo y es favorecer el bienestar, la calidad de vida, que sea con muy poquitas, no podemos marcarles unos objetivos gigantescos para una comunicación, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Yo creo que el tú y el yo, ese intercambio, ese encuentro, no se puede dar sin tener en cuenta a la persona, pero también a ti mismo. Yo creo que aquí, continuamente, y a mí es verdad que me veo continuamente a mí misma en ese sitio, me hago el zoom y digo, mal, bien, venga, hoy tal, ¿no? Pero ese encuentro no es tú para él, yo no soy más que tú, ¿no? No, es un encuentro, pues bueno, que se tiene muy en cuenta esa persona, pero tú a ti mismo también, ¿vale? ¿Qué pasa cuando aparece por fin esto? Pues que ocurre la magia y se da la sintonía, ¿no? Y este proceso, este diálogo entre oferta y respuesta, pues es una de las bases de estimulación basal, ¿no? Este proceso de intercambio nos permite relacionarnos con otra persona desde sus necesidades, siendo ella el actor de su propio desarrollo, y no nosotros que decimos, ahora aquí, ahora allá, y ahora ya, y ahora te voy a hacer esto, y ahora lo otro, y lo otro. Él puede llegar a decidir muchísimas cosas. Siguiendo con el proceso de intercambio, ¿no? En palabras de Teresi Musiteri, que era una enfermera universal, se da una relación entre dos donde ambos aprenden y perciben. Cuando mi postura, es lo que os he dicho antes, no está por encima de la otra, ¿no? Sino de igual a igual, en una posición horizontal, sincera, significativa y sobre todo con un sentido de lo que quiero hacer, es ayudar. Bueno, aquí Fronis, es que esto me gustó mucho, os lo voy a poner. Voy a empezar a acelerar, quizá, porque si no, quizá me extiende de tiempo, pero bueno, esto no lo quiero saltar. Él decía, quien sabe de cocina sabe que es una reducción. Es una olla grande de caldo, se reduce tanto, 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 hasta que en la olla solo queda una pequeñita cantidad, ¿no? Pero muy intensa, un caldo con intenso. Bueno, pues solamente esa parte de reducida puede entrar en un encuentro real con una persona gravemente discapacitada. Y de repente nos damos cuenta, ¿no? Que cuando lo consigues pues es algo maravilloso, es fantástico y pues realmente sentimos que alguien percibe esa reducción de nosotros, ¿no? O sea, al final basal se reduce mucho, mucho, pero es muy intenso, ¿no? Es para mí maravilloso conseguir respuestas
de personas con afectación muy elevada. Bueno, entrando un poquito más a la hora de humanizar nuestra profesión, sea cual sea el entorno, hay dos conceptos, ¿no? Que para mí son muy importantes. La identidad corporal, que es la persona en cuerpo y alma, está en el centro de todo. Y por tanto, lo esencial es nuestras intervenciones. Lo esencial, vamos, que nuestras intervenciones deben estar, tenemos que tener en cuenta a la persona, ya que el cuerpo es el punto de partida de su orientación. De la mía, porque él, su cuerpo es el punto de partida de su orientación, ¿no? O sea, mi cuerpo lo es todo. A través de mi cuerpo yo percibo todo, me viene todo, ¿no? Entonces la identidad corporal para ellos es muy importante. Os pregunto, ¿podéis tomar una taza de café sin ser capaces de notar dónde tenemos las manos? ¿O imagináis poder caminar sin saber si ni notar dónde tenemos los pies, ¿no? Bueno, la individualidad. Es difícil ponerse en su lugar, está claro. Es muy difícil, casi imposible. Pero tenemos que pensar que las personas a las que acompañamos, personas que tienen tantas dificultades de comunicación, movimiento, percepción, ¿no? Les puede pasar estas situaciones de no ser consciente de dónde tiene la mano, los pies, ¿no? Entonces el entorno se vuelve peligroso, desorientador, ¿no? Y aparecen, como no, esas conductas. Bueno, pues a la hora de humanizar estos dos conceptos, ¿no? La identidad corporal y la individualidad, creo que son fundamentales. ¿Vale? Pero bueno, alguien nos ha enseñado la importancia de cómo nos acercamos a las diferentes personas, de cómo nos comunicamos. ¿Nos ha enseñado alguien? No sé, os lo pregunto, ¿eh? ¿Cómo traducimos esto a nivel práctico? Bueno, yo os voy a contar los beneficios documentados de la estimulación basal. Los estudios muestran mejoras en atención, reducción de comportamientos disruptivos, mejor comunicación no verbal y disminución de las condiciones tanto químicas y mecánicas. ¿Vale? Esto es lo que está documentado. Otro ejemplo que me apetece que conozcáis es el de la experiencia de Sergio, no sé cómo vamos de tiempo, que es un joven de 14 años, de mirada muy viva, con parálisis cerebral infantil, se expresa con tetraparesia espástica grave, por hipoxia durante el parto y de epilepsia que a pesar de la medicación no está del todo controlada. Presenta postura en extensión total, con los brazos en flexión sobre el pecho. Esta postura, la verdad es que le impide a sus padres y a cualquier que lo moviliza ponerle en una silla, en una cama de manera confortable. Su canal perceptivo es la vista, le encanta mirar, es súper explorador, no se le escapa nada, ¿vale? Y es un experto en detectando todo lo que hay en su campo visual. Bueno, la experiencia y lo que se propuso con Sergio porque dado que en estas personas con mucha espasticidad, eh, eh, mm, pues bueno, provocan mucha resistencia, ¿no? A cualquier movilización se tensan, ¿no? La espasticidad aparece. Entonces se trabajó las micromovilizaciones, ¿no? Como apuesta comunicativa para que Sergio pudiese estar más relajado y activo. El procedimiento fue básicamente en iniciar movimientos de muy poquita amplitud, casi invisibles hacia afuera, en las articulaciones, lógicamente, con la intención de hacer entender a Sergio que las percibe, ¿vale? Que esa movilización de esa articulación es posible. En esa articulación puede haber un pequeño movimiento y que le podemos dar significado. Se negocia con él, ¿no? Entonces podemos trabajar pues, la resistencia, la reacción, el movimiento, la contracción. A cada uno de esos micromovimientos podemos darle un sentido. De tal manera que una pausa o una ligera presión nos comunique algo. Pues estamos dándole de comer y de repente nos presiona un poquito la mano. Eso es que paramos, ¿vale? Son sutiles, pero la verdad es que es un procedimiento que da muy buenos resultados, ¿no? Se valora el proceso de aprendizaje de Sergio a partir de los siguientes objetivos. Tomar decisiones sobre la participación mediante la disposición corporal, expresar el desacuerdo mediante canales expresivos habituales a nivel facial, tenía pues eso, lo podía hacer. Entrar en diálogo con los micromovimientos como respuestas y recursos indicar qué parte del cuerpo se puede trabajar a partir de los canales expresivos habituales, mover pies, piernas activamente, aceptar las posturas con las rodillas en ligera flexión. Bueno, a nivel motor y físico también se
se trabajó, ¿vale? Estas son. Entonces, bueno, por ir resumiendo, solamente en el encuentro con el profesional Sergio puede vivenciar que sus producciones son significativas. Si no le damos ese significado, si no lo entrenamos con él, no lo va a conocer, ¿no? No puede provocar esas reacciones en los demás. Si no le vamos a entender cuando nos presiona un poquito levemente el brazo, pues no lo vamos a entender, ¿no? Y este es el verdadero motor y sentido de la comunicación. Te hablo de la CIF, ¿vale? Que es el segundo objetivo que tenía, pero es verdad la CIF es, para quien no la conozca, una clasificación. Entonces, no me voy a extender mucho, lo voy a poner como una herramienta que puede ser complementada en la estimulación basal, ¿vale? La introducción a la CIF en el contexto de la discapacidad pediátrica es una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad en la salud, hay para adultos y también para niños, ¿vale? Versión infantil. Y esta clasificación permite evaluar no solo las limitaciones físicas, sino también los factores ambientales que influyen en el desarrollo y bienestar del niño. Estos son los componentes, ¿no? Nosotros tenemos una condición de salud, trastorno, una enfermedad, y tenemos por un lado la función y estructura fisiológica, estructura anatómica, que si está alterada produce una deficiencia. Luego está la actividad, ¿vale? Que lo que nos hace es una limitación en la actividad. Luego la participación, que lo que ocurre si hay afectación en la participación es que hay una restricción, ¿vale? Y todo ello es verdad que además se suman factores contextuales como son los ambientales y los personales, los de fuera y los del propio, ¿no? Nos sirve sobre todo para marcarnos objetivos funcionales comunes basados en la participación. Cuando queremos ¿no? que haga algo, ¿vale? Esto sí que es un poquito más práctico, ¿no? Sí que tiene un punto más de practicidad, ¿vale? Pero es verdad que explicarla así se merecería otro webinar. Pero bueno, lo importante y lo interesante es que utiliza un lenguaje común para evaluar la comunicación. Os hablo de comunicación en discapacidad sí que ofrece un lenguaje común, ¿no? Pertenece a la familia de clasificaciones internacionales desarrollados por la OMS y puede ser aplicada a varios aspectos de la salud. Emplea el lenguaje estandarizado, unificado, que lo que nos posibilita es la comunicación sobre la salud concreta de un paciente entre las diferentes disciplinas, ¿vale? Si hablamos en un lenguaje de TIP, un fisio, un logopeda, un enfermero y un pediatra, pues lo vamos a hacer en los mismos términos. No es una escala cuantitativa, es una escala clasificadora y codificadora. Nos va a decir tiene esa función por sus limitaciones esa persona, ¿vale? De aquí no me voy a, no, lo voy a dejar ahí con la CIE, ¿vale? Pero sí que es también muy interesante para complementar. La evaluación del entorno para mejorar la comunicación en el hospital, ¿vale? Me voy acercando al área hospitalaria. Raquel, Sí, no sé, discúlpame, que estamos ya un poquito, son las cinco y vale, media, ¿vale? sí, Teníamos de plazo hasta las 6 para que te organice y que, bueno, por si puedes ir en 10 minutitos terminando, diez que tengamos minutitos ahí. termino. Sí, lo Venga, tengo ahí más o perfecto. menos calculadillo. Ok, muy Venga. bien, gracias. Gracias, Juanlu. Es esencial, ¿no? Evaluar los entornos hospitalarios, ¿no? Y poder adaptarlos para promover una mejor comunicación del paciente. Un ejemplo muy básico, ¿no? Pues es verdad que en muchos niños tienen en sus casas, en sus hogares, en sus centros de educación, sistemas alternativos de comunicación que cuando llegan al hospital no los traen, ¿no? Y que en otros entornos se comunican, dicen, hablan y se expresan, ¿no? Y es verdad que en el entorno hospitalario yo creo, pues, ha sido una persona que ha venido con su tablet, no ha sido nadie. Entonces, dudo que no haya, porque conozco el trabajo de los centros, que no haya algún tipo de comunicación alternativa a esos niños. Y en los hospitales tuviésemos pues, este pictogramas, algo más parecido, bueno, pues, lo más habitual, yo creo que favorecería, ¿no? Esa visita al hospital. Estimulación basal en la práctica diaria. Para mí, súper importante la observación, como os he dicho, ¿no? La observación es fundamental para entender las necesidades individuales de cada persona, ¿no? En estimulación basal se debe, por lo tanto, observar el lenguaje corporal, las reacciones sensoriales, ¿no? del paciente
y pues sobre todo para adaptar las intervenciones que tenemos que hacer, ¿no? Entonces eso sería un poco el esquema que seguiría yo, observar reacciones sensoriales, interpretarlo y adaptar la intervención. Sin embargo, también hay dos aspectos, dos conceptos que para mí son muy importantes. La importancia del respeto y la paciencia en la intervención. El respeto hacia el ritmo y las necesidades del paciente es esencial en cada intervención, adaptarnos a su ritmo. Por otro lado, la paciencia, ¿no? Que permite que el paciente se sienta valorado, ¿no? Que sea comprendido, que sepa, que sabe que él necesita más tiempo para expresarse, para comunicarse, para prepararse antes de la cura. El ser, esa paciencia y ese respeto a su ritmo, ¿no? Pues mejora la confianza, facilita la participación y también reduce mucho la ansiedad. Seguimos un poco en esta integración dentro del entorno hospitalario, ¿vale? Es verdad, no se puede decir de otra manera. El diagnóstico actual es un desafío pleno porque los entornos hospitalarios suelen ser limitantes para los pacientes con pluridiscapacidad debido a que su enfoque tradicional, ¿no? En clínico, pues no están especializados y no se tienen en cuenta tanto los aspectos sensoriales, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que sí que estaría bien, ¿no? Intentar priorizar algunas, en la medida de lo posible, las respuestas a las necesidades emocionales y sensoriales, ¿no? Pero es verdad que tenemos ahí el desafío de la falta de personal especializado, las infraestructuras y quizá todavía cambiar y modificar el enfoque médico, no tanto centrado en lo físico, en, vale, vienes para esto, sino bueno, vamos a ver cómo trabajamos también el previo, ¿no? Todo lo que te rodea. Eh, la integración, ¿no? de basal en hospitales mejora la comunicación también, el confort, por ejemplo, en ingresos, ¿no? Cuando son prolongados y también reduce la ansiedad en los niños, ¿vale? Eh, ¿Qué recomendaciones les daría a una persona que va por primera vez a una casa, ¿no? Ya que tenemos esa opción de atención domiciliaria? Pues sobre todo estar muy observador por si tienen bien adaptado el entorno, si utilizan algún tipo de estímulos sensoriales y también un poco la comunicación no verbal, ¿no? Si utilizan tareas, ¿no? Yo siempre digo, en esta primera entrevista es fundamental y con eso consigo todo. Digo, cuéntame cómo es tu día desde que te levantas, ¿no? Y ahí detectas todo, ¿vale? Todo, si hay estrés, si no hay estrés, si hay encuentro, no hay encuentro, ¿no? Pues esa frase, esa pregunta es la que yo hago siempre y es con la que me de la persona. Bueno, adaptación de técnicas de comunicación no verbal en el hospital pues serían pues, a través de movimientos lentos, contacto visual, tacto, sonidos suaves, ¿vale? No me enredo mucho aquí porque yo creo que ya vais sabiendo un poquito a qué me refiero, ¿vale? Pero creo que todo eso favorece pues bueno, que la estancia en el hospital sea mejor. Las barreras están claras, la falta de formación, infraestructura y la carga de trabajo, que antes no la he nombrado, pero bueno, sí que la carga de trabajo muchas veces te limita, ¿no? No te hace tener esa paciencia respecto al ritmo y a sus necesidades, ¿no? Es muy normal que haya carencias, ¿no? De recursos tanto en hogares, las familias, como en hospitales. ¿Cómo superarlas? Pues capacitando al personal, mayores recursos, la mejora del entorno hospitalario, la adaptación individual y evaluación continua, el hacer un seguimiento, la colaboración entre otros especialistas, ¿no? Que eso ya sería así, ya no solo para las unidades nuestras aplicas en la simulación basal, sino que fuese también el resto de especialidades, pues mucho mejor. Y luego también la involucración familiar, ¿no? Que ellos también sepan, que vayamos todos de la mano. ¿Por qué digo y nombro aquí la atención temprana? Porque cuanto antes, como os he dicho, cuanto antes la familia reciba esta información de cómo comunicarse con ese bebé o ese niño de meses, pues va a ser mucho más fácil aplicarlo. Los resultados en pacientes ha sido que han mejorado su capacidad de comunicación, bienestar emocional y también el control postural. ¿Vale? Hablando y termino ya con el concepto de globalidad, ¿vale, Juanlo? Hace mucho tiempo tenemos conceptos de globalidad, economía global, pandemia global, globalización política, globalización económica, está todo. Por lo tanto,
cómo no tenerla en estos pacientes, ¿no? Entonces, eso es una propuesta para conocer a la persona, describir sus capacidades, ofrecerle propuestas que acompañen su desarrollo, sobre todo, ¿no? Y se puede ver muy gráfico así, de manera hexagonal. Hexagonal y además en 3D. Aquí están todas las 7 áreas de necesidades que tenemos, ¿no? Vivenciar el propio cuerpo, comunicarnos, sentir emociones, moverse, comprender, tener experiencias con otras personas y percibir. Se puede ir girando y en el centro puede aparecer, en vez de percibir, comunicarse, ¿no? Es interesante, ¿no? Que cada área tiene la misma importancia con la posibilidad de cambiar de posición, de situarse en el centro según el momento y la necesidad de la persona, ¿no? Ese dinamismo entre lo interno y lo externo, ¿vale? Es un poco la vida, ¿no? Es lo que tenemos que ir viendo. Y que nos permite, la globalidad nos da una herramienta muy potente que es una guía de observación de su realidad vital, sus necesidades, sus intereses y sus posibilidades de desarrollo. ¿Vale? No voy a decir ahora todas las preguntas que podríamos, las tendréis en la presentación y si no yo me presto a daros todo el material que tengo y en el que me baso, no dudes de ello, pero por ya quedar, ¿no? Pero preguntas respecto a todas esas similares, ¿no? Muchas preguntas de exploración que nos dan una idea muy global de esa persona, ¿no? Y bueno, ya finalizo. Es el futuro de la atención a pacientes pluridiscapacitados. Eh, pues bueno, pasa por la integración para mí, ¿vale? Sin duda, ya me habéis visto el primero, de la integración del enfoque en la estimulación basal, que permite una interacción más humana y significativa. Es, creo que, importante seguir formando a profesionales, adaptando los entornos para ofrecer, sobre todo a los pacientes, el máximo posible. Y ahora sí, muchas gracias. Por favor, leer la frase que he puesto abajo, que para mí es imposible, ¿no? Cuando leí la teoría de la y es la que me con todos estos pacientes, ¿no? A mí cuando un papá o una mamá me dice es que no se comunica, respiro, veo el momento en el que está y si me lo permite. Hasta aquí, Juan, yo creo que me he ido un poquito, pero bueno, espero que se haya entendido el enfoque. Raquel, muchísimas gracias. Y además, qué buena manera de terminar con el Paul Watzlawick. A mí me apasiona, de siempre me ha apasionado Paul Watzlawick, tengo muchos de sus libros. Y esta frase de es imposible no comunicar, hasta el silencio es comunicación, me parece magnífico. Oye, te agradezco mucho toda la síntesis que ha hecho de este tema tan apasionante, tan novedoso. Me consta que para algunas personas es muy, muy novedoso esto de la estimulación basal. La verdad que lo has explicado de una manera muy clara y yo creo que es muy bueno porque se puede aplicar bueno, yo creo que tenemos muchos pacientes. Ay, se te ha silenciado. Ahora, Ahora, sí. vale, que decía que es muy aplicable a nuestro entorno, al tipo de pacientes que vemos, ¿no? Que el mayor porcentaje son pacientes con muchas patologías, con mucha discapacidad y donde la comunicación muchas veces es muy complicada, ¿no? Para los profesionales, para los pediatras, para las enfermeras, para los psicos también y trabajadores sociales. Entonces yo creo que bueno, que esto es muy aplicable. Bueno, yo quiero eso, que cojas un poquito de aire, bebas un poquito de agua. Voy a decir tres cositas antes de que lleguemos al tiempo, que quería, que no empezaba un poco por ajustarnos al tiempo, ¿vale? Para que quienes estéis en el webinar conectados y queráis preguntarle a Raquel, que aprovechemos. Y bueno, pues decir tres cositas muy, muy concretas de Publi de nuestro grupo, ¿vale? Que yo creo que es interesante. Voy a empezar bueno, haciendo honor a nuestro Daniel Toro, que fue el anterior coordinador del grupo este y que el día 10 de octubre defiende su tesis doctoral en la plaza de... del auditorio, el auditorio de la Plaza ahí de San Joan de Déu, y yo creo que es magnífico porque, bueno, tenemos un psico ahí que va a ser doctor con un tema magnífico que es la evaluación del sufrimiento en niños, niñas y adolescentes con necesidad de atención paliativa, con lo cual desde aquí, Dani, te mandamos
todo nuestra fuerza, nuestra energía y sabemos que lo vas a hacer genial y que vas a defender esa tesis de manera fantástica. Luego recordaros también que un día después, justo este es el día 10 de octubre, el día 11 de octubre, para quien todavía no lo sepa, son las primeras jornadas nacionales de cuidados paliativos perinatales que se van a celebrar en el CaixaForum de Barcelona. No nos vamos de ahí, de Barcelona. Yo creo que interesantísimas esas jornadas que las organiza también la PEPAL y que ya tenemos muchas personas inscritas interesadísimas de toda España. Creo que es una oportunidad única para un tema también muy novedoso dentro de los paliativos pediátricos, esta parte de paliativos perinatales. Y ya por último, anunciaros, aunque también lo enviaremos por correo y lo difundiremos, que el próximo webinar formativo que hemos organizado, Marta ha estado ahí organizándolo magníficamente bien, es sobre intervención psicológica en niños, niñas y adolescentes al final de la vida y en donde se hablarán de aplicaciones de distintos tipos de terapia. Uno será la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso, que lo va a dar Ana Belén Bautista, y Noelia va a hablar sobre la intervención desde la terapia breve, centrada en soluciones. Yo creo que van a ser un webinar magnífico, más enfocado a los psicos, pero yo creo que muy interesantes para ir fomentando un poco nuestro trabajo y nuestra intervención en paliativo. Bueno, pues yo doy la palabra a quien quiera, ¿vale? Si hay alguien que esté eh, interesado en participar. Deciros también que he puesto, aprovecho mientras lo pensáis, un QR y un enlace que no está funcionando bien, pero están intentando solucionarlo y espero antes de que cerremos la sesión poderlo enviar. Creo que ya lo tengo ya y lo voy a poner en el chat. Pero bueno, os animo a que preguntéis a Raquel. Yo me presto a eso, a cualquier duda posterior. También pues, es verdad que tengo muchos documentos y he elaborado de elaboración propia, vaya, pero que han sido adaptados a muchos pues, bueno, pacientes, ¿no? Para, sobre todo a la hora de explorar, de acercarse, de herramientas, ¿no? Porque sí que tengo una formación básica en estimulación basal y es verdad que de ella es una formación muy vivencial, ¿no? O sea, yo no sé, pero a mí me marcó bastante, ¿no? El hecho de experimentar cómo, pues bueno, hacer una higiene de dientes, ¿no? Alguien externo que no eres tú, o cómo te hacen la transferencia de cama-silla en una grúa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, es verdad que puedo aportar, tengo ejemplos familiares y bueno, pero que estoy ahí para cualquier duda o orientación o bueno, cualquier cosa que les pueda servir, ¿vale? Que yo haya utilizado, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Raquel. La verdad es que yo conocía, bueno, no conocía y me ha abierto, ¿no? un campo y pienso que tiene que ser muy útil, ¿no? Puede ser muy útil para, ¿no? el contacto de los niños con los profesionales y cómo orientar a los padres, ¿no? Es verdad que vemos esa simbiosis, sí que hay a veces, ¿no? Mm, Padres que tienen esa simbiosis con sus hijos ¿no? Y enseguida saben lo que les pasa, te hacen de intérprete, ¿no? sí, sí, sí. Pero a veces, quizás, ¿no? Con la carga de los cuidados, ¿no? A veces pues, se puede perder Sí, esa sí. mirada, ¿no? Es verdad, hay muchas veces hay entornos educativos que por la carga, ¿no? Y es difícil aplicarlo en todo momento, ¿no? Lo vas aproximando cada vez más lo vas integrando. Pero también está bien hacer un momento dado, ¿no? Bueno, hoy ya no trabajar basal, ¿vale? Que eso ya hemos dicho que no, pero el hecho de decir, hoy vamos a encontrarnos, ¿no? Vamos a estar ahí, el uno para el otro, y dedicar este ratito, ¿no? A un taller de cocina ni de un taller de tal, no es mi objetivo, me apetece más estar contigo y verte, observarte, ver tus reacciones, ¿no? Y ofrecerte, ¿no? Entonces, por eso, que no tiene por qué,
esa aplicación global, pero que se pueden también verlo así, ¿no? Encuentros pues, más reducidos, más puntuales. Sí, sí. Bueno, ya contactaremos. Sí, sí, sí. ¿Qué necesitas, Marta? Muchas gracias. Raquel, a mí me gustaría preguntarte que cómo, es decir, tú desde los psico, ¿no? Desde nuestra intervención, pero las compañeras y compañeros pediatras que trabajan contigo, ¿cómo has visto la utilidad, la aplicación de la utilidad de la estimulación basal en ella? Claro, a ver, pues es verdad yo es verdad que aparezco en acción pocas veces, ¿no? Porque, pues eso, vienen de la cita después de 4 citas, ¿no? Vienen aquí, que es verdad que nuestra consulta, pues le damos ese espacio, ese tiempo más ampliado, ¿no? Pero, pero sobre todo, pues, sobre todo ha habido también pues, ese tipo de conductas más de autovisión, ¿no? El otro día hablamos nos encontramos ¿no? La unidad, una mamá y un niño, ¿no? Que pues bueno, con una discapacidad y un caso complejo, con unas autolesiones en el brazo brutal, hacía mucho que no le veíamos, nuestros ojos directamente fueron a ver sus brazos, porque nos daban decir cómo estaba el niño, si había mucha lesión o no. Una mano estaba totalmente cicatrizada, la otra estaba un poquito mal, advirtió Virginia, ¿no? Y el cómo, ¿no? Porque es verdad que eres un niño pues que si se invade esa zona así de manera, pues te va a arañar, ¿no? Y hablamos incluso de ese miedo con Virginia y de, es que yo me he llevado varias, ¿no? Y expliqué el caso, ¿no? Y me vino muy bien porque digo, mira, te voy a dar aquí el bailar en ese momento, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo podemos aproximarnos a la cura, ¿no? Si sabemos que agarrándolo no le vamos a ayudar, movilizándolo es muy agresivo. Vamos a tratar, ¿no? de aproximarnos a esa zona del antebrazo, vamos a ir poquito a poco, que él confíe, que no haya resistencia, ¿no? Por su parte y que confíe en nosotros, que ella se intercambie, ¿no? Entonces eso es importante. Y fíjate, además, justo es que fuiste el lunes, ella lo entendió así, ¿no? Y también, pues, hizo que ese miedo, ¿no? Claro, como, no me asegura que no, y claro, hay que arriesgar, ¿no? Hay que dar esa oportunidad, ¿no? Hay que tener ese paso a paso, esa confianza, ¿no? Al final te atreves cuando lo hayas experimentado. Hasta entonces el miedo nos paraliza a todos y es lícito y yo lo entiendo, ¿no? Y de la misma manera que a su mamá, a su madre se lo expliqué. Hace un año yo no podía acceder y no era, yo sabía que explicarle esto no iba a poder ser aplicado y sin embargo pues eso, en un encuentro casual le expliqué, le dije, pues mira, tal, oh, pues Raquel, pues fíjate que esto que hace, aparte hace otra cosa con las manos, que es dar mucho manotazo hasta que se me quita la mano. Yo lo que hago es presionar fuerte, fuerte y de esa manera se calma. Digo, pues ya está, ¿no? Pues eso es. Lo que pasa que sobre una herida es difícil, ¿no? Sobre algo que impacta más, que lesiona más, es más difícil intervenir. Sobre, pues bueno, un movimiento que sabe, ¿no? Dice, pues mira, sin saberlo lo estaba haciendo bien. Pues sí, lo estaba haciendo muy bien. Entonces, bueno, se trata un poco de, en el momento que se puede explicar, intervenir, porque ya te digo, no van solos, van papás. Bueno, pues ahí el entorno también juega mucho papel, ¿no? A la hora de ir yo con ese enfoque y tal. Entonces, bueno, cuando se puede se hace y hay veces que no. Son uno de esos desafíos del entorno hospitalario. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Aprovecho para deciros que he vuelto a colocar el QR y el enlace que parece ser que ya funciona bien. Vale. No sé si tú quieres aportar algo más, Raquel. La verdad que ha No, sido yo no, yo la magnífico. verdad es que, bueno, pues aplaudir un poco todas estas iniciativas. La verdad es que, mira,
un poco la utilidad de todo esto. Yo ahora voy a poner en marcha el primer grupo de duelo. Me voy a basar en el webinar que dio Álvaro Martínez en junio y voy a aplicar un poco eso. Entonces, yo creo que esa utilidad, yo, por ejemplo, para mí y todo esto, pues merece la pena, ¿no? Muchas gracias, desde luego. Y, pues, pues, necesario, pues todo lo que se necesite. Qué bien. Pues Raquel, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu charla, por este tema tan interesante, eso tan novedoso y que yo creo que nos aporta. Y yo me quedaría con un poco por cerrar, si alguien no quiere participar, con tres cosas, con tres frases que a mí me han gustado mucho, ¿no? Que las has dicho, ¿no? Una era, bueno, dos que están en el inicio, ¿no? Sin empatía no hay cuidado. Si no hay encuentro, no hay cuidado. Importante. Y luego esta última, ¿no? De por WhatsApp, es imposible no comunicar. Yo creo que eso encierra, ¿no? Y la posibilidad de comunicarnos de otras formas, ¿no? A las que no estamos acostumbrados, que indudablemente nos genera mucha más dificultad, pues yo creo que ha sido bien descrito por ti. Te agradecemos mucho tu trabajo, el esfuerzo, que sé que encajar una sesión así dentro del trabajo es algo bueno. Pues te agradecemos mucho tu colaboración, Raquel, tu implicación y bueno, pues nada, que os esperamos el próximo 20 de noviembre con otra sesión formativa de este grupo, que ya os enviaremos información. Y nada, damos por finalizado el webinar, un poquito antes de tiempo. Yo creo que nos hemos ajustado muy bien. Y nada, muy buenas tardes eh, a todas, ¿vale? Y Vale. a todos. Bueno, un beso grande. Gracias, Raquel. Nada, Juan, hasta luego. Hasta luego, Marta. Adiós a todos. Adiós, muchas gracias. Adiós, Marta. Hasta luego.